Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado presentarles un caso de macroeconomía y microeconomía para la clase de Fundamentos Económicos y Contables, para lo cual haré la introducción del caso que vamos a presentar, donde mi grupo y yo somos asesores de la campaña de un candidato con el mejor porcentaje de aceptación en las encuestas para ser electo el próximo presidente del Perú, pero el país actualmente se encuentra en un contexto económico un tanto complicado. Dado que los desembolsos de dinero que han tenido lugar con los retiros de las AFPs, así como los múltiples bonos otorgados por el parte del Estado a personas de los sectores más vulnerables, han repercutido en un escenario de posible inflación golpeante durante el siguiente año, ya que actualmente el porcentaje de inflación se ubica en un 6%, sabiendo que el rango de inflación que maneja el Banco Central de Reserva del Perú se ubica entre un 1% y 3%. Por otro lado, la política de gasto fiscal que ha implementado el gobierno peruano ha sido bastante agresiva y sigue manteniendo ese nivel. A pesar de ello, la oferta de bienes y servicios no ha conseguido despegar en la misma proporción que la demanda. El Banco Central de Reserva sigue manteniendo bajas las tasas de interés de referencia, lo cual ha llevado a un sobrecalentamiento en el sector de colocaciones de préstamos y créditos bancarios de inversión. Se sabe que sus directivos piensan incrementar estructurada y paulatinamente dicha tasa en corto plazo. El mayor contrincante del candidato al que ustedes apoyan tiene una perspectiva bastante conservadora para la política económica que desea implementar, y en este sentido los argumentos se centran en tres aspectos importantes: influir directamente sobre el manejo de la política monetaria del país, modificando el o los artículos correspondientes a la independencia del Banco Central de Reserva del Perú; B, establecer un control estricto de precios para una gran variedad de bienes y servicios y para que los sustitutos de estos con el fin de estimular la oferta agregada; o C, restablecer los niveles tributarios anteriores con una presión tributaria agresiva de incremento de impuestos, principalmente en impuestos a la renta, en el IGB, y con el fin de restringir la demanda agregada. Tocando un primer punto, podemos decir, en vista del contexto económico actual, si usted tuviera que definir las dos causas principales de la inflación desbordada por fuera del rango meta desde la oferta y demanda agregada, ¿cuáles serían? En este contexto, la inflación desbordada se ha convertido en una preocupación central en el país. Desde mi perspectiva, identifico dos causas principales que contribuyen a este desafío. En primer lugar, desde la oferta agregada, observamos una situación en la que la capacidad productiva de la economía no ha logrado mantener el ritmo de la demanda, a pesar de los esfuerzos del gobierno por impulsar la inversión en infraestructura y otras áreas clave. Las empresas han mostrado una renuncia a realizar inversiones mayores debido a la incertidumbre política, y esta falta de inversión ha limitado la capacidad de la economía para aumentar producciones de bienes y servicios en línea con la creciente demanda, lo que ejerce presión de alza sobre los precios. Y en segundo lugar, podemos ver que desde la demanda agregada vemos que las políticas fiscales y monetarias expansivas han estimulado el gasto de los consumidores y la inversión empresarial, generando un aumento en la demanda de bienes y servicios. Sin embargo, esta demanda ha superado la capacidad económica para poder satisfacerla, lo que ha provocado un aumento en los precios a medida que las empresas compiten por los recursos limitados. Además, la política de bajos y tipos de intereses ha llevado a un aumento en el endeudamiento y el gasto, lo que ha exacerbado aún más la presión sobre los precios. La inflación desbordada en el Perú se debe a una combinación de limitaciones en la oferta agregada debido a la falta de inversión y a un crecimiento desenfrenado en la demanda agregada, impulsada por políticas expansivas. Como candidato, estoy comprometido a abordar estas causas fundamentales de la inflación mediante políticas que fomenten la inversión, aumenten la capacidad productiva y promuevan un equilibrio sostenible entre la oferta y la demanda. Punto número 4. Adoptar medidas de presión tributaria agresiva y la injerencia en la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú, propuestas por mi contrincante, podrían tener consecuencias adversas sobre la oferta de un mercado específico, como ilustraremos en el mercado de bienes y raíces. Imaginemos que se implementa una política de presión tributaria agresiva, que implica un aumento significativo en los impuestos a la propiedad y a las transacciones inmobiliarias. Esto aumentaría los costos asociados con la compra y venta y posesión de propiedades, lo que desincentivaría la inversión en el mercado inmobiliario. Los desarrolladores y propietarios podrían enfrentarse a una mayor carga fiscal, reduciendo así su disposición a construir nuevas viviendas o invertir en la mejora de propiedades existentes. Por otro lado, si se permite la injerencia en la política monetaria del Banco Central de Reserva, con modificaciones que socaven su independencia
Esto podría generar incertidumbre y volatilidad en el mercado financiero. La falta de autonomía del Banco de Reserva para tomar decisiones basadas en criterios técnicos y económicos podría socavar la confianza de los inversores y generar preocupaciones sobre la estabilidad del valor de la moneda y las tasas de interés. En conjunto, estas medidas podrían afectar negativamente la oferta de viviendas en el mercado inmobiliario. La disminución en la inversión y en la actividad en el sector inmobiliario reduciría la disponibilidad de viviendas, lo que podría generar escasez y aumentar los precios de las propiedades. Además, la incertidumbre generada por la intervención en la política monetaria podría desalentar la inversión en proyectos inmobiliarios a largo plazo, lo que limitaría aún más la oferta de viviendas. Adoptar medidas de presión tributaria agresiva y la injerencia en la política monetaria tendría efectos perjudiciales sobre la oferta de viviendas en el mercado inmobiliario. Estas medidas podrían reducir la inversión y la actividad en el sector, lo que podría generar escasez de viviendas y aumentar los precios, afectando negativamente a los consumidores y a la estabilidad económica en general. Por lo tanto, como candidato, abogo por políticas que fomenten la inversión y la estabilidad en el mercado inmobiliario en lugar de medidas que pueden socavar su funcionamiento. Pasaré a redactarles otro punto. ¿Sería prudente adoptar las medidas de fijación de precios establecidos por su contrincante? ¿Qué efecto tendría este control de precios sobre la oferta y demanda de un mercado en específico? Justificamos la respuesta utilizando un ejemplo de un mercado o un bien en concreto. Adoptar las medidas de fijación o precios de propuestas por mi contrincante o por el contrincante no sería prudente en el actual contexto económico. Establecer un control estricto de precios para una amplia gama de bienes y servicios podría tener consecuencias adversas sobre la oferta y la demanda en un mercado específico, como ilustraremos en el mercado de alimentos básicos. Imaginémonos que se establece un control de precios para productos básicos, como el arroz, el azúcar, etcétera. Si el gobierno fija el precio del arroz por debajo del equilibrio del mercado, es decir, por debajo del precio en el que los productores están dispuestos a suministrarlo, esto generaría una escasez de arroz. Los productores no encontrarían incentivos suficientes para producir arroz al precio establecido por el gobierno, lo que resultaría en una reducción en la oferta del producto. Por otro lado, los consumidores, al enfrentarse a un precio artificialmente bajo, aumentarían su demanda de arroz, y esta mayor demanda, combinada con la menor oferta debido al control de precios, generaría un exceso de demanda en el mercado del arroz. Los consumidores podrían enfrentarse a largas filas y escasez del producto, lo que afectaría negativamente su bienestar y calidad de vida. Además, los productores de arroz podrían verse desincentivados para invertir en la mejora de la producción y la tecnología, ya que no podrían obtener un precio justo por su producto, y esto podría llevar a la disminución en la calidad y una oferta a largo plazo. El control de precios puede distorsionar el mecanismo natural de la oferta y demanda un mercado específico, como el de los alimentos básicos. En lugar de generar beneficios para los consumidores, podría provocar escasez, deterioro en la calidad y desincentivos para la inversión y la innovación en la producción. Por lo tanto, como candidato o como asesores de candidatos, abogaríamos por las políticas que se promuevan la competencia y la eficacia en los mercados en lugar de invertir con controles de precios. Gracias. Punto número 2. Mantener una política fiscal agresiva con niveles de presión tributaria bajos en el contexto actual podría no ser prudente y tendría varios impactos significativos sobre los mercados en el país. En primer lugar, una política fiscal agresiva implica altos niveles de gasto por parte del gobierno, lo que puede generar un aumento en la demanda agregada y potencialmente exacerbar aún más la presión inflacionaria. Con una demanda ya sobrecargada y una oferta limitada, esto podría conducir a un aumento mayor en los precios de bienes y servicios, lo que afectaría negativamente el poder adquisitivo de los consumidores y reduciría su bienestar económico. Además, mantener una presión tributaria baja limitaría la capacidad del gobierno para financiar sus programas de gasto sin recurrir al endeudamiento excesivo. Esto podría aumentar el riesgo de una crisis fiscal en el futuro, ya que el país podría enfrentar dificultades para poder pagar su deuda o mantener su solvencia financiera. En los términos de impactos en los mercados, esta combinación de política fiscal agresiva y una presión tributaria baja podría generar incertidumbre y volatilidad
ya que los inversores podrían volverse cautelosos ante la perspectiva de una mayor inflación y una posible crisis fiscal, lo que podría llevar a una salida de capitales y una depreciación de la moneda local. Además, las empresas podrían enfrentar mayores costos de financiamiento si la percepción de riesgo aumenta, lo que podría afectar negativamente a la inversión y el crecimiento económico a largo plazo. Mantener una política fiscal agresiva con niveles de presión tributaria bajos en el contexto actual podría tener efectos adversos sobre los mercados en el país, incluido un aumento en la inflación, una mayor incertidumbre y volatilidad financiera, y un mayor riesgo de crisis fiscal. Como candidato, estoy comprometido a adoptar políticas fiscales responsables que equilibren la necesidad de estimular la economía con la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.